Hola YouTube, soy Darío, que hoy estoy aquí en un nuevo video en el que hoy les voy a narrar la historia del helenismo, que fue un periodo que comprendió del 323 a.C., cuando murió Alejandro Magno, al 30 a.C., cuando Cleopatra se suicidó. Bueno, empezamos con este periodo con los antecedentes históricos. Ok. Alejandro Magno hereda el trono de Macedonia cuando su padre Filipo II muere y hereda los territorios de Macedonia y Grecia. Y tras resolver unos problemas internos de revueltas, pues se va para conquistar Persia y el mundo conocido. ¿Por qué? Porque aparte de muchos factores, como Alejandro Magno quería ser magno, quería ser grande, y muchos factores, también tenía otro factor. Él pensaba que todos los pueblos que no sean griegos, porque él no conocía el romano, todos los pueblos que no fueran griegos eran bárbaros. Y entonces, como era la única forma de desbarbarizarlos, lo que él pensó fue conquistar eso y fusionar las dos culturas. Eso se le ocurrió. Entonces, pues que se conquista toda Persia, todo Egipto y llega hasta la actual frontera de India. ¿Ok? Entonces, cuando está regresando a Macedonia de nuevo para ya decirles a toda su gente que ha conquistado todo, se muere en Babilonia. Muere de alguna enfermedad que ahorita no conocemos, pero bueno. Y entonces sus generales se dividen el imperio. Uno se queda con la parte de Macedonia y Grecia, otro se queda con todo el imperio persa, el imperio Seleucia, comandado por Antíoco, y otro se queda Egipto, del Egipto tolemaico. Entonces, ese periodo se marca porque es una decadencia, es siempre decadente, nunca subió. A veces la decadencia se quedó recta, pero nunca dejó de decaer en general. Bueno, tal vez tenga errores históricos, pueden corregirlos en los comentarios, por favor háganlo pues. Bueno, ok. Entonces es un periodo de decadencia. ¿Por qué? Porque cuando se divide el imperio no crean que se dividió y todos pacíficos, ¿no? No, se dividió y se empezaron a pelear todos por todo el imperio. Todos querían todo el imperio, no se quedaban conformados con su parte. Entonces, que Antíoco se pelea con Egipto, que Egipto con sabe quién, y así empieza esa decadencia porque nunca dejaron de estar en guerra. Duró muchos años la guerra y las tensiones. Entonces, y esa decadencia la podemos ver reflejada en general en toda el arte helenística, en la cultura, pintura, escultura. Vemos que notaban la deformidad, dolor. Busquen arte helenístico y van a ver personas enfermas, con serpientes, deformes. Y es mucho así, que reflejaba esa decadencia. Entonces, bueno, ya vimos el arte. Luego, lo que se puede rescatar del helenístico es su fascinante cultura. Es que imagínense qué buena cultura para la antigüedad debe de ser. Unir la cultura egipcia, que ya de por sí desde antes que existieran los griegos eran avanzadísimos para su época, con la griega, que eran, solo vean los pensadores griegos, y eran impresionantes. Y simplemente con la de Egipto ya podríamos estar satisfechísimos, pero no, hay más. Imagínense la cultura de Grecia con la de Persia. Era increíble la fusión de culturas que se sucedía, porque Alejandro Magno, antes de morir, cuando había conquistado todo, que un soldado de clase media se casara con una persa, lo ascendía de rango. Él favorecía que se fusionaran las culturas. Y claro, esa gran cultura la vemos reflejada, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría. Imagínense, algunas estimaciones modernas dicen que en esa biblioteca había el 90% de la historia antigua, de toda la historia antigua que se podría conocer. Imagínense cuánto conoceríamos ahora. ¿Por qué? Porque cuando Ptolomeo II ya termina la Biblioteca de Alejandría, venían desde India, desde cerca de China, desde las estepas de Rusia, desde
desde todos los lados a dejar su pergamino. ¿Se imaginan? Estimaciones modernas dicen que habían 3.5 millones de pergaminos. Imagínense qué tanto información o cultura debe de haber ahí. Tristemente se quemó, sí se quemó tristemente, pero imagínense qué rico culturalmente. Eratóstenes, espero que no me equivoque, Eratóstenes con un palo que clavó en un lugar y el faro de Alejandría vio la circunferencia de la Tierra, la logró deducir y estuvo a punto de dar en el encajar, por muy poco, en serio. Y todo eso nos perdimos por cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, tristemente F. Bueno, luego, después de que ya vimos todo este periodo de cultura que es riquísimo en cultura, luego está el arte de la guerra. ¿Qué pasó con el arte de la guerra? Ok, Seleucia, lo que innovó el imperio Seleucia, primero, en Grecia, la parte de Grecia y Macedonia, pues se usaron tácticas como las de Alejandro Magno, yunque y martillo con falange y caballería de compañeros, y ahí no se innovó mucho. Donde se innovó fue en Egipto y Seleucia. Por ejemplo, en Seleucia se empezaron a utilizar los elefantes de guerra. ¿Por qué? Porque tenían acceso a India, tenían cerca de India y tenían elefantes de guerra. Les ponían corazas, les ponían cota de malla a los elefantes, lo que los hacía increíblemente resistentes. Aparte, en Seleucia evolucionó la caballería de compañeros a una caballería de choque mucho más potente, los catafractos. Un catafracto era un soldado a caballo que estaba totalmente acorazado, tanto el soldado como el caballo. Véanlo en Google, googleen esas imágenes, te intimidaban simplemente de verlos. Y en Egipto las innovaciones usaron los carros de guerra y los hicieron con coraza, carros con coraza de escamas, y sí. Luego Egipto también empezó a usar a los elefantes africanos, los elefantes de guerra africanos, muy fuertes, muy grandes, pero ellos no le ponían tanta coraza. Aparte, los egipcios agarraron la caballería de compañeros y la adecuaron un poquito más al desierto. Y la caballería de choque tolemaica, siguieron usando la caballería de choque. Ok. Luego, ya de que vimos el arte de la guerra, cómo fue eso, vamos con cómo acabó el helenismo. Ya vimos cómo inició, sus antecedentes, pero cómo acabó. Con la expansión romana, los romanos y los partos. Primero, los romanos, por allá del siglo II a.C., después de que Pirro de Épiro es vencido, Grecia pasa a ser provincia. Ok, después de eso, los romanos no se conformaron y fueron a Oriente Próximo, por la actual Jerusalén y Líbano. No Líbano, sí, Líbano. Y por ahí. Entonces, cuando los romanos se topan con el imperio de Seleucia, los derrotan mucho a los seleucidas. Y bueno, ya, otra cosa mala, derrotan a los seleucidas. Y luego los seleucidas fueron derrotados después por los partos, lo que por presión de dos imperios no pudieron, contra el imperio parto y contra el imperio romano, y desaparecieron. Y pero ahí no acabó el helenismo, todavía quedaba Egipto, el Egipto tolemaico. Y como pueden saber, después de la guerra civil, bueno, muy resumidamente, después de la guerra civil, entre César Augusto y Marco Antonio, César Augusto entra triunfante a Egipto, Cleopatra se suicida, Marco Antonio también se suicida, y César Augusto conquista Egipto y pasa a ser provincia romana. Y así acaba el helenismo. Porque cuando cayó la cultura griega, los romanos subieron. Es simple.
Entonces, bueno, no tan simple, es un periodo demasiado complejo, pues, pero eso es simplificado. Y bueno, así termina el helenismo cuando Cleopatra se suicida al ver que los romanos entran en Egipto, y así acaba el helenismo. No se acabó la cultura griega, no se perdió. Los romanos fusionaron sus culturas con las griegas y luego los romanos crearon su propia cultura también bastante rica, pero eso es para otro video, eso es otra historia. Entonces, ya, así acabamos el video. Espero que les haya gustado. Sí, han mejorado la calidad de la iluminación del video y espero que les guste cómo sale. Agarré este fondo con esta plantita y bueno, adiós.